Vamos a trabajar ahora con la actividad 6.13 del módulo 6. Lo que vamos a hacer es retomar el ejemplo que está en la página 8, el ejemplo 2.4. Nos presentan esa función que está definida como x menos 3 por x menos 1 al cuadrado por 2x más 1 al cubo. En principio, lo que sabemos de esta función que es polinomial, por lo que el dominio de esta función son los reales, es decir, de menos infinito a más infinito. Lo que tenemos que hacer es buscar los ceros de la función. Es decir, que lo que queremos es buscar los x tales que la función es igual a 0. Como sabemos que la función tiene esta estructura, lo que buscamos son los x tales que x menos 3 por x menos 1 al cuadrado por 2x más 1 al cubo es igual a 0. Como es un producto igualado a 0, para encontrar los ceros, lo que hacemos es, buscamos cuáles son los x, tales que este bloque es 0, los x tales que todo este bloque es 0, y buscamos los x tales que hacen 0 este bloque. Entonces, de la primera ecuación obtenemos, despejando, que x es igual a 3. De esta ecuación obtenemos que x menos 1 es 0, por lo que x es igual a 1. Y de esta ecuación obtenemos que, despejando también, que 2x más 1 es 0, lo vamos a escribir. O sea que 2x es igual a menos 1. Es decir, que x es igual a menos 1/2. Entonces, lo que tenemos acá, ya encontramos los ceros de la función. La función es 0 cuando x es igual a 3, cuando x es igual a 1 y cuando x es igual a menos 1/2. O sea que la función tiene 3 ceros. Lo que sabemos también que la función, que esta es la estructura, es polinómica. Como es polinómica, lo que sabemos es que es continua en todo su dominio. Por lo que es continua en todos los reales. Entonces, ¿qué es lo que sabemos? Entonces, lo que sabemos es que en los intervalos menos infinito hasta menos 1/2, abierto, porque el menos 1/2 encontramos que es 0. En el intervalo menos 1/2, 1, porque 1 es el otro cero de la función. Y en el intervalo 1, 3. Y el último, que es de 3 a más infinito, lo que sabemos es que en esos intervalos no va a haber otros ceros. Es decir, que los únicos ceros son esos, menos 1/2, 1 y 3. Tenemos entonces que en esos 4 intervalos no hay ningún cero. Es decir, en cada uno de esos 4 intervalos, la función mantiene su signo. En cada uno de ellos
la función mantiene su signo. Lo que estamos usando acá es el teorema 2.5 que está en la página 8, que dice que si la función es continua en un intervalo i de cualquier tipo, o sea, abierto, cerrado, semiabierto, tal que f no tiene ceros en ese intervalo, entonces lo que dice el teorema, f tendrá siempre el mismo signo en ese intervalo. Es decir que la función es siempre positiva, o sea, tendrá signo positivo en i, o la función será negativa en todo i. Veamos ahora cómo hacemos para determinar el signo en cada uno de esos 4 intervalos. ¿Cómo hacemos entonces para averiguar el signo en cada uno de esos intervalos? Lo que hacemos es, elegimos un valor de prueba lo voy a llamar A en cada uno de esos intervalos. Es decir, un numerito que esté, es elección de ustedes, que esté en este intervalo, otro numerito que esté adentro de este intervalo y así. Lo que vamos a hacer con ese numerito es evaluamos ese numerito en la función. Y nos fijamos qué nos da. Con ese número determinamos el signo de la función para todo el resto de los valores en ese intervalo. Es decir, tomamos un numerito, por ejemplo, en este intervalo. A ese número reemplazamos la función y nos vemos qué signo nos da. Si nos da positivo, significa que en todo este intervalo la función es positiva. Si nos da negativo, significa que en todo este intervalo la función es negativa. La manera de determinar los signos en cada uno de los intervalos, la manera más práctica, sería formando un cuadro. Vamos a formar un cuadro donde indiquemos el intervalo, el valor de prueba, f evaluado en ese valor de prueba, el signo de ese f de a y el signo del intervalo. Entonces formamos el cuadro. Ese es el cuadro que aparece en el material. Lo que hacemos es
En una columna vamos a escribir los intervalos que tenemos que determinar el signo. En otra columna el valor de prueba de cada uno de los intervalos. Después vamos a escribir cuál es el signo, positivo o negativo, de f en a. Y después generalizamos a todo el intervalo. Entonces, los intervalos dijimos que son de menos infinito a menos un medio. El otro intervalo de menos un medio, 1. De 1 a 3 y el último de 3 a más infinito. Elegimos un valor de prueba que se llama A en este intervalo. ¿Cuál puede ser? Nos tenemos que asegurar que esté en ese intervalo. Es elección de ustedes. Yo, por ejemplo, el A que voy a elegir en este intervalo va a ser menos 1. Lo que necesitamos es el signo de f en menos 1. Entonces, ¿qué hacemos? Agarramos la función, evaluamos el menos 1 y nos fijamos cuánto da. Si hacemos esto, donde dice x vamos a reemplazar en 1. Entonces nos queda menos 1 menos 3 por menos 1 menos 1 al cuadrado por 2 por menos 1 más 1 todo al cubo. Resolviendo esta cuenta da 16. O sea que nos dio un número positivo. O sea que el signo de f menos 1 es positivo. ¿Qué decimos con respecto al intervalo usando el teorema? Que en todo este intervalo el signo de la función es positivo. Hacemos lo mismo con los otros tres. Tomamos un valor de prueba en el intervalo menos 1, 1. Por ejemplo, el 0. El 0 está. Hacemos lo mismo que hicimos acá. Averiguamos cuánto da f en 0. Hacen la cuenta, le va a dar un número negativo. Entonces, por el teorema podemos decir que en todo el intervalo menos 1, el signo es negativo. Para el intervalo 1, 3, tomamos un valor de prueba. Por ejemplo, el 2. El 2 está acá seguro. Nos fijamos cuánto vale f en 2. Va a dar un número negativo. Entonces, por el teorema, en todo el intervalo 1, 3 es negativo. El valor de prueba que yo tomé en 3 más infinito, en ese intervalo es 4. Al hacer f en 4, dio un numerito positivo. Entonces, por el teorema, en todo el intervalo 3 más infinito es positivo. Ahora, con la información que tenemos del cuadro, esta es la recta real. Lo que teníamos es que un cero de la función era el menos un medio, el otro cero era 1 y el otro era 3, por lo que en menos infinito menos un medio la función es positiva. Y también lo es en 3 más infinito. En cambio, la función es negativa en el intervalo menos un medio, 1, y es negativa en el intervalo abierto 1, 3. Más adelante, cuando tengamos todas las herramientas para poder hacer la gráfica de la función, veremos que al graficar en estos intervalos, como la función es positiva, la gráfica siempre va a estar por arriba del eje de las x. Y en estos intervalos, la función va a estar por abajo del eje de las x.